sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver varias fórmulas o varias expresiones que existen en los triángulos oblicuángulos. Vamos a recordar un poquito esto de qué es triángulo oblicuángulo y vamos a ver en qué consisten todas estas fórmulas. Este video va a ser un poquito más teórico, entonces pues no va a haber tantos ejercicios, va a ser nada más la explicación de cada una de esas fórmulas. Bueno, a ver, en los videos que vamos a ver aquí, las fórmulas, aunque el título dice obtus ángulos, de todos modos se aplica a todo tipo de triángulos oblicuángulos. Entonces, vamos primero a empezar. ¿Cuáles son los triángulos oblicuángulos? Es un repaso para esto que ya lo habíamos visto. Todo trigonometría, o bueno, casi toda la trigonometría, se basa en este tipo de triángulos. Son los triángulos rectángulos. Se llama rectángulos porque uno de sus ángulos forzosamente mide 90 grados. Y todos los demás pues pueden medir alguna otra cosa. Ya sabemos que la única condición es que la suma de los tres ángulos internos mida 180 grados. El resto de los triángulos que no tienen un ángulo de 90 grados se les llama oblicuángulos. Precisamente porque no tienen todos sus lados, no forman un ángulo recto, sino hasta parece que todos están inclinados. Por ejemplo, en este caso este triángulo, este lado pues no parece que esté inclinado. Si nosotros aquí por ejemplo dibujamos el suelo, ahí parece que el triángulo no está inclinado, sino que parece que está hasta como acostado. Y entonces todos los demás triángulos pues parece que sí, que todos sus lados, bueno, incluso vamos a exagerarle un poquito, algo así, parece que todos sus lados están como que inclinados. Ya voy a exagerarle un poquito más para acá, ahí está. Entonces todos los demás triángulos que no, bueno, ese me quedó todo chueco, que no tengan un ángulo de 90 grados, como este que intento dibujar, se les llama oblicuángulos. Y los oblicuángulos básicamente se clasifican en dos tipos. Aquí voy a ponerle oblicuángulos. Oblicuángulos se clasifican en acutángulos y obtusángulos. Obtusángulos. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno. Entonces, para que no se les olvide, acuérdense, triángulos rectángulos son los que tienen el ángulo de 90 grados. Los triángulos oblicuángulos son todos los demás, los que no tienen un ángulo de 90 grados. Dentro de los oblicuángulos tenemos dos tipos: acutángulos y obtusángulos. Los acutángulos son aquellos en donde todos sus ángulos son ángulos agudos, es decir, ningún ángulo es mayor a 90 grados. Por ejemplo, este triángulo, a lo mejor este lado mide 60 grados, a lo mejor este lado mide 50 grados, este ángulo mide 60 grados, este ángulo mide 50 grados, y este ángulo mide 70 grados. De todos modos, al final, cuando lo sumamos, adentro tenemos 180 grados. 70 más 50 nos da 120, más 60 son 180. Si se dan cuenta, ningún ángulo es mayor a 90 grados. Entonces, todos los triángulos acutángulos son aquellos en donde todos sus ángulos miden menos de 90 grados. En los triángulos obtusángulos, al menos un ángulo es mayor a 90 grados. Por ejemplo, en este caso, vean, si yo tomo como
como referencia este ángulo que tengo acá, no sé cuánto mide, la verdad. Lo único que puedo saber es que es mayor a 90 grados. ¿Por qué? Porque si yo tomo como referencia este lado y aquí le trazo una línea perpendicular, vean, aquí tengo un ángulo de 90 grados. Pero este ángulo de color verde es todavía más grande, porque no está llegando aquí, sino que se está extendiendo más para allá. Entonces, aunque yo no sé cuánto mida ese ángulo, sé que es un ángulo obtuso porque es mayor a 90 grados. Entonces, por esa razón, se le conoce como un ángulo obtusángulo. Ahora bien, toda la trigonometría que hemos visto casi toda se aplica a triángulos rectángulos. Sin embargo, pues también queremos conocer los ángulos, los lados y todos los elementos del triángulo oblicuángulo. ¿Cómo lo conocemos? Entonces, como habíamos visto en videos anteriores, en trigonometría existen muchas fórmulas que también se les conoce como relaciones o identidades, que nos relacionan todos los elementos de un triángulo, ya sea todos sus lados o todos sus ángulos. Entonces busca cómo irlos relacionando. Las fórmulas más fáciles que nos relacionan en un triángulo rectángulo los lados con sus ángulos, pues son las funciones trigonométricas. Seno es igual a tal cosa, coseno es igual a tal cosa. Pero también los triángulos oblicuángulos tienen ciertas relaciones en donde están las funciones trigonométricas que nos están relacionando los lados, este y este con los ángulos, este y este. Entonces, lo que vamos a ver hoy pues son esas fórmulas, expresiones o identidades que nos relacionan los lados de los triángulos oblicuángulos con sus ángulos. Algunas de ellas ya las habíamos visto, como por ejemplo ley de senos y ley de cosenos. Las vamos a volver a mencionar enseguida. Entonces, estas leyes, les digo, aunque el título dice obtusángulos, en realidad las leyes que vamos a ver se aplican para todo tipo de triángulos, tanto para los acutángulos como los obtusángulos. Entonces, lo que sí es importante es, en este tipo de triángulos, debemos de identificar los elementos más importantes, precisamente para que nosotros podamos relacionarlos. Ahora sí, voy a dibujar un triángulo un poquito más derecho para poder identificar todos sus elementos. Entonces, bueno, ya que sabemos todos los triángulos, las fórmulas que vamos a ver aquí se aplican a los oblicuángulos. Parece un trabalenguas. Oblicuángulos que se dividen en acutángulos y obtusángulos. Las leyes que vamos a ver aquí se aplican especialmente a estos dos triángulos. Nada más me voy a enfocar un poquito nada más por el título de los obtusángulos, pero en realidad se aplica a todos los triángulos. Y entonces, incluso estas leyes también se podrían aplicar para los triángulos rectángulos. Pero como ya los triángulos rectángulos tienen sus propias funciones trigonométricas, casi siempre estas leyes que vamos a ver se aplican más a estos triángulos oblicuángulos. Entonces, los elementos importantes de cualquier triángulo son los siguientes. Primero están sus lados, y pues ya que unimos todos esos lados, se forman los ángulos. Cada lado tiene su ángulo opuesto. Por ejemplo, a este lado le voy a llamar A. Si seguimos el camino, vemos que enfrente tiene un ángulo. Ese es su ángulo opuesto, el cual se le bautiza con la misma letra, pero mayúscula. Ahora bien, supongamos que voy a tomar como referencia este lado, le voy a llamar B. Si nosotros vemos que tiene enfrente,
tiene un ángulo opuesto. Para identificar la relación de este lado y este ángulo que son opuestos, se les pone la misma letra. Nada más que para identificar a los lados se les pone la letra minúscula, y para identificar los ángulos se les pone la letra mayúscula. Ya nada más nos falta este lado. Vamos a bautizarlo como C, y el ángulo que tiene opuesto se llama con la misma letra, pero de forma mayúscula. Ahí está. Y entonces, de esa forma es que se identifican los ángulos con sus respectivos lados opuestos. Ahora, todas las fórmulas que vamos a ver con los triángulos van a buscar cómo relacionar todos los ángulos, este y este, con sus respectivos lados. Van a hacer relaciones, por ejemplo, cómo se relaciona este lado con su ángulo opuesto, cómo se relaciona este lado con los demás lados, y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a ver a continuación. Existen dos fórmulas o dos relaciones que ya habíamos visto en videos anteriores. Una de ellas es la ley de senos. La fórmula de la ley de senos es la siguiente. Seno del ángulo A dividido entre su lado opuesto. Es decir, relaciona estos dos datos. Es igual a seno del ángulo B entre su lado opuesto. Es decir, estos dos datos son los que relacionan. Y esto es igual a seno del ángulo C entre su lado C. O sea, relaciona este ángulo con su lado opuesto. Y la ley de senos, en realidad, lo que quiere decir es que si dividimos el seno del ángulo entre su lado opuesto, nos va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, 0.3, por decir algo, nos va a dar el mismo resultado que si dividimos el seno del ángulo B entre su lado opuesto. 0.3, y esto es igual, y nos va a dar también el mismo resultado si el ángulo C, seno del ángulo C, lo dividimos entre su lado opuesto. Eso es lo que quiere decir la ley de senos. Esta, pues ya la habíamos visto anteriormente, hicimos varios ejercicios, varios problemas y así. Esta sería una de las primeras fórmulas de los triángulos obtusángulos. Entonces, nada más para que se acuerden de ella, fue que la mencioné. Otra ley que nosotros habíamos visto, se llama ley de senos porque, si se dan cuenta, tiene ahí la función seno. Otra ley que ya habíamos visto que relaciona a los lados y ángulos de este tipo de triángulos es la ley de cosenos. Y se expresa para cada uno de sus lados. Por ejemplo, a al cuadrado, el lado A al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados, b cuadrada más c cuadrada, menos 2 veces estos dos lados, bc, por el coseno del ángulo asociado a este lado, o sea, su ángulo opuesto. Ahí está. Ahora podemos obtener la ley de cosenos para los demás lados. Entonces, ahora para b cuadrada, para el lado b, le elevamos al cuadrado, y esto es igual a los otros dos lados, a cuadrada más c cuadrada, menos 2 veces estos mismos lados, pero ya sin el cuadrado, a por c, por coseno de el ángulo opuesto de este lado, el que nosotros queremos calcular. Ve, ahí está. Ya tenemos la fórmula para el lado A, ya tenemos la fórmula para el lado B, nos falta la fórmula para el lado C.
cuadrada es igual a, si queremos calcular este lado, son los otros dos lados elevados al cuadrado, a cuadrada más b cuadrada, menos 2 veces estos mismos lados, pero sin elevarlos al cuadrado, a por b, por el coseno de el ángulo opuesto de este lado, el que queremos calcular, coseno de c. Y estas son las expresiones que nos relacionan a los lados, nuevamente, de la figura con sus ángulos. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo cómo se relacionan los tres lados y uno de los ángulos referentes a este lado. Lo mismo acá. Estamos viendo cómo el lado B se relaciona con los otros dos lados y con su ángulo opuesto. Y para esta fórmula estamos viendo cómo se relaciona el lado C con los otros dos lados y su ángulo opuesto. Así a grandes rasgos podemos observar estas expresiones. Otras fórmulas, otras relaciones. Vemos cómo nuevamente se está relacionando un lado con el resto de los elementos. Igual esta expresión, o bueno, expresiones ya las habíamos visto anteriormente. De hecho, en todas las escuelas, en todos los libros, casi siempre se manejan ley de senos y ley de cosenos. Ley de senos, ley de cosenos, todo lo que nosotros querramos de un triángulo lo podemos determinar con ley de senos y ley de cosenos. Ya vimos que cuando nos falta un lado, podemos determinar o un ángulo, podemos determinar el otro aplicando ley de senos y ley de cosenos. Por esa razón es que son más conocidos estos. También porque pues, muchas personas dirán, ¿para qué se necesitan conocer otras fórmulas si con ley de senos y ley de cosenos podemos resolver la mayoría de los problemas? Entonces ya nada más quería mostrarles primero que ya de todas las fórmulas que existen ya conocemos dos leyes, la ley de senos, la ley de cosenos. Ahora vamos con las nuevas. Hay otra ley que se llama ley de tangentes. La ley de tangentes se caracteriza porque relaciona dos lados con sus respectivos ángulos opuestos. Es bastante simple esta ley, es la siguiente. A más B dividido entre A menos B es igual a tangente de un medio, mejor con un corchete, de A más B, bueno, A más B mayúscula, dividido entre tangente de un medio de A menos B. Esta sí no la habíamos visto, es lo nuevo del video. Para que no se desesperen y digan, ¿para qué nos enseña cosas que ya habíamos visto? Si se dan cuenta, son muy parecidas las expresiones. Así es como yo me puedo acordar. Vean, A más B, y aquí aparece A más B. A menos B, y aquí aparece A menos B. Entonces, en la ley de tangentes, lo que se hace es, relacionamos dos lados, vean por ejemplo el lado A y el lado B, con sus ángulos opuestos. Vean, el ángulo opuesto de este lado es A mayúscula. El ángulo opuesto de este lado es B mayúscula. Vean, A, el lado con su ángulo opuesto. B, el lado con su ángulo opuesto. Y entonces la forma en la que se relacionan es la siguiente. A más B es igual a tangente de un medio de A más B sobre A menos B es igual a tangente de un medio de A menos B. Ahora, este un medio no se puede simplificar con esto. Vamos a ver por qué. Vean, nosotros tenemos
tenemos la siguiente función. Tangente de un ángulo alfa. Ahí está. Dividido entre tangente de un ángulo beta. O sea, un ángulo diferente. Como hemos visto en videos anteriores, la tangente forma un solo elemento junto con su ángulo. Es decir, no podemos separar el ángulo de la tangente. El ejemplo que les ponía era el siguiente. Imagínense que todo esto es un huevo, donde la tangente, la palabra tangente, que es la función de trigonométrica, sería el cascarón, y el ángulo es lo que hay adentro del cascarón. Entonces, mientras el huevo se está preparando para que nazca, no se puede separar. O sea, no separamos el cascarón de lo que hay adentro. Adentro pues se está formando el animalito que va a nacer. Entonces, mientras tanto, todo eso lo vemos como un conjunto. El cascarón con lo que está adentro formándose hasta antes que nazca. Lo mismo aquí. La tangente junto con el ángulo, todo eso forman un solo elemento. No se pueden separar. Entonces, es como el huevo, en donde todo esto forma un solo elemento, tanto la tangente, que sería el cascarón, como el ángulo, que sería lo que hay adentro del cascarón. Esto les digo, ya lo habíamos comentado anteriormente. Siempre la tangente, o cualquier función trigonométrica, seno, coseno, lo que sea, junto con su ángulo, va a formar en realidad un solo elemento. Por eso no podemos separarlo. No podemos sacar este ángulo y así. Siguiendo esa misma lógica, entonces si yo tengo lo siguiente, tangente de un medio, de alfa, todo esto que es el argumento de la función trigonométrica, sigue formando un solo elemento. La función trigonométrica, junto con lo que tiene el paréntesis, sigue formando todo en conjunto un solo elemento. Volvemos al ejemplo del huevo. Ahora imagínense, tangente sería el cascarón, y a lo mejor adentro, ya ven de esas cosas raras que suceden en la naturaleza, se están formando los animalitos, y de un solo cascarón pues van a nacer los dos. Pero mientras nacen, no podemos separar el cascarón de lo que tenemos adentro. Pues exactamente lo mismo está ocurriendo acá. El cascarón sería la tangente, y los dos elementos que hay dentro del huevo serían estos dos elementos, un medio y alfa. Al final de cuentas, todo esto es un solo argumento que está adentro de la tangente, y todo en conjunto nos forma un solo elemento. Entonces, por esa misma razón, no podemos, por ejemplo, sacar en un medio o el ángulo. Como aquí, no podemos sacar un elemento y dejar el otro. No, todo sigue formando un solo mismo objeto. Entonces, lo mismo ocurre con las funciones trigonométricas. No importa qué tantos elementos haya adentro del argumento, puede ser un número, puede ser una suma, una resta, un ángulo. Toda la función trigonométrica, junto con lo que hay adentro del paréntesis, forma un solo elemento. Entonces, nuevamente, regresando a esto, tangente de un medio por A más B. Todo esto, esta es la función trigonométrica. Y todo esto, lo que está en el paréntesis que está más afuera, es su argumento. Es como si, por ejemplo, hubiéramos empezado con tangente de alfa, así, luego adentro del paréntesis pusimos más términos, y luego adentro, si quieren hasta lo pongo de color verde, y luego adentro de ese paréntesis todavía pusimos más elementos. Así. Entonces, la función trigonométrica, junto con su argumento, el que puse de color verde, forma todo eso un solo elemento, del cual no la podemos separar.
Entonces, aunque haya 50.000 elementos aquí, no podemos sacarlos de la nada. Imagínense en este caso del huevo, que de repente por así cosas raras de la naturaleza, hay muchos elementos. Al final de cuentas el huevo, junto con todos los elementos que hay adentro, forma una sola cosa. Lo mismo acá. La tangente sería el cascarón. Y todo esto que hay adentro del argumento, por eso lo pinté de color verde para que vieran, serían todos estos elementos. Entonces todo junto forma una sola cosa. Entonces, por esa razón es que este 1/2 nosotros no lo podemos sacar. Nada de lo que hay adentro del paréntesis de la tangente se puede sacar. Y por esa razón, este 1/2 no lo podemos sacar, ni este de aquí abajo, para que se puedan simplificar. Entonces, esa es la razón por la que aquí arriba tenemos 1/2 y aquí abajo tenemos 1/2 que no se simplifican. Porque el 1/2 de aquí arriba está dentro de la tangente, forma parte de la tangente y no se puede sacar. Lo mismo acá, este 1/2 forma parte de la tangente, está dentro de la tangente y no se puede sacar. Entonces, como no se puede sacar, no se puede simplificar. Ahora, otra forma de verlo, si les cuesta un poquito de trabajo verlo así, otra forma de representarlo es de la siguiente forma. Ver A más B, voy a borrar esto, sobre 2. Ahí está. Luego, por tantos paréntesis que hay, pues cuesta mucho de trabajo verlos. Lo mismo acá. Vean. Bueno, vamos a quitar este paréntesis. ¿Cómo lo quitamos? Como le hice arriba, pues multiplicando las operaciones de adentro. A menos B. Adentro, lo que tenemos adentro, pues sí lo podemos simplificar. Nada más que lo que ya no podemos hacer es sacar elementos. Entonces, por ejemplo, este 1/2 puede multiplicar a este binomio. Le agregamos un 1 al binomio, nada más a lo que tenemos aquí adentro para realizar la multiplicación. Y empezamos. 1 por A menos B nos da A menos B. Y 2 por 1 nos da 2. Entonces, otra forma de representar lo que tenemos aquí adentro es con esta expresión, A menos B. No podemos sacar elementos de la tangente, pero si hay operaciones adentro de la tangente, sí las podemos simplificar. Ahí está. A menos B sobre 2. Y entonces, esta es otra forma de representar la ley de las tangentes, o ley de tangentes. Como pueden observar, me tardé más en explicar bien este concepto de argumento que en explicar la ley en sí, ya que la ley es bastante simple. Lo que hace es relacionar dos lados con sus ángulos opuestos. Y ahora, si se dan cuenta, aquí nada más estamos relacionando los lados A y B. También se pueden relacionar los otros dos lados. Por ejemplo, podemos relacionar ahora el lado A con el lado C. A más C dividido entre A menos C, y esto es igual a tangente. Si quieren lo dejamos expresado así, ya que es más fácil de entender. Puse también la otra forma, porque en algunos otros libros, en vez de estar así A más B sobre 2, está 1/2 de A más B. O bueno, 1/2 por A más B. Por eso puse las dos formas para que no se me perdieran. Entonces, ahora lo que hacemos es que dentro de la tangente van a ir los ángulos opuestos de estos lados. A más C entre 2, y en la parte de abajo, tangente de A menos C entre 2. Ahí está. Bueno, esta C es mayor. Ahí está. Letra mayúscula. Si se dan cuenta, incluso el signo es el mismo. Si aquí los lados se suman, aquí los ángulos se suman. Si aquí los lados se restan, aquí los ángulos se restan. De
Ya relacionamos A con B, ya relacionamos A con C. ¿Qué lados nos faltaría relacionar? B con C. Entonces, B más C dividido entre B menos C es igual, se relacionan de la misma forma. Es la tangente de estos dos lados, bueno, sus ángulos opuestos de estos dos lados, B más C, ahí está, dividido entre 2, y luego abajo, tangente de los lados opuestos, perdón, los ángulos opuestos de estos lados, B menos C, entre 2. Y entonces, estas son las leyes de las tangentes. Si se daban cuenta, en las leyes anteriores, por ejemplo, ley de senos y ley de cosenos, nada más teníamos uno o dos lados. Por ejemplo, la ley de cosenos, vean, C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada menos 2. Ahorita me quito para que la vean. Menos 2AB por coseno de C. Si se dan cuenta, aquí que tenemos nada más la relación de los tres lados con un ángulo. Pero si se dan cuenta que este lado del signo igual, nada más tenemos un lado. Entonces la ley de las tangentes lo que busca es una forma más fácil de relacionar casi todos los elementos. O sea, en esta fórmula no están todos los elementos, faltarían los otros dos ángulos. Y aquí como que ya cualquiera de los tres casi ya nos aproximamos, porque ya es la primera vez que en una sola expresión relacionamos dos lados con dos ángulos. Entonces, esa es la diferencia entre la ley de tangentes y las otras leyes. Que en cada una de las leyes lo que se está buscando es que en una sola fórmula todos los lados se relacionen con todos los ángulos. Ahora bien, ¿por qué se utiliza más la ley de senos o ley de cosenos a diferencia de esta? Porque vamos a suponer, por ejemplo, voy a borrar tantito esta, que tenemos este lado A, que vale 4, y tenemos este ángulo A, que a lo mejor vale 50 grados, y tenemos este lado B, que vale 5, vamos a ponerle 10, y no tenemos este ángulo B. Entonces, nos piden determinar este ángulo B. ¿Cómo le hacemos? Es más fácil aplicar la ley de senos para determinar este ángulo. Por ejemplo, tenemos la ley de senos. ¿Cómo sería? Seno del ángulo 50 dividido entre su lado opuesto es igual a seno de este ángulo dividido entre su lado opuesto, que es 10. Y entonces es fácil resolver esto. Vean, por ejemplo, este 10 lo paso multiplicando, resuelvo esto, ya que nada más me queda seno de B, pues puedo despejar fácil la variable B y ya tengo el resultado. Ya puedo obtener con ley de senos el valor de esta variable. En cambio, si yo utilizo la ley de tangentes, va a ser un poquito más complicado. Observen. Vean, tengo A, que vale 4, más B, que vale 10, dividido entre A, que vale 4, menos B, que vale 10, y esto es igual a tangente de A, que ¿cuánto vale A? 50, más B, que vale nada, pues es la variable que nosotros queremos, dividido entre 2,
todo esto dividido entre tangente A, que vale el ángulo 50, menos B, que es nuestra variable, dividido entre 2. Ahí está. Entonces vean, para encontrar B tendríamos que despejar, que es la variable que nos interesa, tendríamos que despejarla de esta ecuación. ¿Y qué es más fácil? ¿Despejarla en la ley de senos o despejarla en la ley de tangentes? Entonces, esa es la razón por la que casi siempre se enseña nada más a trabajar con ley de senos y cosenos que con ley de tangentes. Con la ley de tangentes es más como, pues, conocer cómo se relacionan los lados. Pero de aplicación es más fácil aplicar para encontrar algún dato faltante de un triángulo la ley de senos que esta expresión. Vamos con alguna otra ley que relaciona los lados de los triángulos. Las siguientes leyes que vamos a escribir, bueno, mejor las escribo porque no sé cómo se pronuncian, son las siguientes: fórmulas de, voy a deletrearlo, M-O-L-L-W-E-I-D-E. Se escribe así, Mollweide, pero creo que se pronuncia Mollweide, no estoy seguro. Estas fórmulas son las únicas que en una sola expresión matemática se reúnen todos los elementos del triángulo, tanto sus lados como sus ángulos. Por ejemplo, ustedes recordarán que en la ley de tangentes solo teníamos dos lados en cada una de las expresiones. O la ley de cosenos, nada más teníamos para cada lado una fórmula diferente. A lo mejor ustedes dirán, sí, pero en la ley de senos estaban los tres lados, los tres ángulos. Ley de senos. En parte tienen razón. ¿Cómo era la expresión de ley de senos? Así. Seno de A sobre A, esto es igual a seno de B sobre B, que esto era igual. Bueno, si ven que escribo un poco chueco es porque en plena grabación a mi perrita se le ocurrió venir a echarse aquí abajo del pizarrón. Seno del ángulo C entre su lado opuesto. Sí, tienen razón, así definimos la ley de senos. Pero cuando ya la trabajábamos, no trabajamos con los tres elementos al mismo tiempo. Nada más íbamos trabajando con parejas. Por ejemplo, trabajábamos con esta, seno de A dividido entre su lado opuesto, es igual a seno de B entre su lado opuesto. Y si se dan cuenta, solamente tenemos dos lados y dos ángulos. O también trabajábamos con estas dos expresiones. Seno de B dividido entre el lado B, y esto es igual a seno de C del ángulo C entre su lado opuesto. De la misma forma, vean, nada más trabajamos con dos lados y dos ángulos. A partir de aquí pues ya sustituíamos los datos y despejábamos lo que nos interesaba. O nada más trabajamos con este y este. Y entonces, ¿cómo quedaba definido? Seno del ángulo A sobre A, y esto es igual a seno del ángulo C dividido entre el lado C. De la misma forma, vean, nada más tenemos dos lados y dos ángulos. Entonces, aunque la ley de senos estaba definida así, en realidad cuando trabajábamos con ella, no trabajábamos con las tres expresiones. De la expresión completa, nada más tomábamos dos elementos y con eso ya empezábamos a trabajar. En otras palabras, en realidad, nada más la tenemos expresada así porque es más fácil indicar que las tres relaciones nos dan el mismo valor. Pero ya cuando trabajamos, en realidad, si se dan cuenta, tenemos fórmulas diferentes, en donde solamente se relacionan dos lados con sus respectivos ángulos. Pero no tenemos en realidad una fórmula que nos relacione todos los elementos. Entonces,
como yo les había comentado, en todas las fórmulas anteriores que habíamos visto, aunque se ocupaba más ley de senos y ley de cosenos, lo que siempre se buscaba era una fórmula que relacionara todos los elementos en una sola fórmula de un triángulo junto con todos sus lados, junto con todos sus ángulos. Y las únicas fórmulas que lograron hacerlo son las fórmulas de Moll-Waite. Vean, las fórmulas que existen son las siguientes. Voy a borrar esto. Entonces, son A menos B sobre C. Vean, de entrada ya están los tres lados. Es igual a seno. Bueno, lo voy a escribir un poquito más arriba. Seno de A menos B, los ángulos A menos B, dividido entre 2, y todo esto entre coseno de C, el ángulo C, entre 2. Ahí está, esta es una C mayúscula que representa mi ángulo. Entonces vean cómo en una sola expresión ya están relacionados todos los elementos del triángulo. Los tres lados, A menos B sobre C, es igual a seno de A menos B dividido entre 2, y aquí abajo coseno del tercer ángulo, de los tres lados y los tres ángulos. Existe otra fórmula que de la misma forma relaciona los tres lados con los tres ángulos. La única diferencia es que aquí estos dos lados se están restando. En la otra fórmula, los dos lados se suman. Y entonces tenemos A más B dividido entre C. Y esto es igual a coseno de los ángulos A menos B dividido entre 2 sobre seno del ángulo C dividido entre 2. Ahí está. Entonces, esta es la otra fórmula en donde también se relacionan los tres lados y los tres ángulos. Son las únicas expresiones en donde, a diferencia de las fórmulas anteriores, sí tenemos relación de todos los lados con todos los ángulos. Ahora, estas fórmulas sí tienen aplicación. Generalmente se resuelven los triángulos con ley de senos y ley de cosenos. Pero otra forma de resolver que vamos a ver más adelante es con logaritmos. Wow, tenía no sé cuántos años que no mencionábamos esta palabra. Desde que la vimos nada más de forma básica en aritmética, no la habíamos visto y hasta apenas lo vamos a tomar. De hecho, sí recuerdo que en aquella ocasión les dije, más adelante vamos a ver lo que son los logaritmos. Pues ya casi llega ese momento. Que eso lo iba a incluir en la segunda parte de álgebra, pero mejor de una vez la incluyo. Entonces ahora sí, un poquito más adelante vamos a estudiar a profundidad los logaritmos. Cualquier triángulo se puede resolver de dos formas. Una, utilizando ley de senos y ley de cosenos, y la otra, aplicando los logaritmos. Bueno, primero, pues, para aquellos que a lo mejor no han visto los logaritmos, pues tendríamos que ver qué demonios es esto del logaritmo. Les digo, ya lo vamos a ver en su momento, pero de una vez les adelanto que las fórmulas de Moll-Waite se aplican para que con los triángulos podamos encontrar lados, ángulos y todo eso empleando el logaritmo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita nada más es para que las tengan presentes, para que ya cuando lleguemos en ese momento en el que vamos a relacionar las fórmulas con los logaritmos y los triángulos, ya sepan bien aplicarlo. De todos modos lo voy a mencionar en aquella ocasión. Entonces, lo que puedo decir de las fórmulas de Moll-Waite, bueno, de entrada observamos que en cada función trigonométrica el argumento siempre va a ser lo que está dentro del paréntesis, siempre. Entonces nunca vamos a poder separar la función trigonométrica de lo que tenemos adentro. Bueno, solamente cuando despejemos, pero eso ya no vamos a meternos ahorita en complicaciones. Lo mismo aquí el coseno. Y que de esta fórmula
Estas dos fórmulas son las únicas que pueden relacionar todos los lados con, hasta este momento, todas las que pueden relacionar todos los elementos del triángulo, todos los lados, con todos los ángulos. Y bueno, estas fórmulas se aplican sobre todo cuando queremos aplicar logaritmos en los triángulos. Entonces, de momento podemos decir, es todo lo que podemos decir de estas fórmulas. Vamos con una última relación. Para las siguientes relaciones vamos a ocupar como referencia esta figura. Se le conoce como tangentes de semiángulos. El próximo video vamos a enfocarnos un poquito más en esto. Ahorita nada más es presentar la fórmula y en el siguiente video los vamos a ver con más detalle. Semiángulos. Y eso son expresiones que nos permiten conocer los ángulos de un triángulo. Por ejemplo, tenemos este triángulo, vamos a identificar sus elementos justo como ya sabemos. Si a este lado le pongo A, su ángulo opuesto sería este, con la letra A mayúscula. Si a este lado yo le pongo B, su ángulo opuesto sería este, le pongo la B mayúscula. ¿Qué lado me falta? Este, que es C, su ángulo opuesto sería C mayúscula. Ahí está. Entonces, estas relaciones lo que buscan es relacionar los ángulos con los lados y el radio de la circunferencia. Esto no lo habíamos tenido en las figuras anteriores. En este caso sí, tenemos una circunferencia que está inscrita, o sea que está adentro de un triángulo. Y si se dan cuenta, bueno, teóricamente, porque por el grosor del plumón y todo eso, pero teóricamente, cada lado del triángulo toca solamente en un punto a esa circunferencia. Entonces, nosotros ya sabemos que la característica principal de una circunferencia es que cualquier punto de ella, si lo unimos con su centro, que en este caso sería este, aquí está la regla, vamos a tener el radio. Y ese radio va a medir lo mismo. Es decir, la distancia que hay de este punto a este centro, o la distancia que hay de este punto a este centro, o la distancia que hay de este punto de la circunferencia a este centro, va a medir lo mismo. Entonces, en esta ley, lo que hacemos es relacionar los ángulos con los lados y el radio. Se le llama semiángulos porque vamos a obtener la mitad de esos ángulos. Por ejemplo, queremos obtener este ángulo, tangente de A sobre 2 va a ser igual a R, que R es este radio, dividido entre S minúscula menos A. En esta fórmula, si se dan cuenta, se están involucrando todavía más elementos, pero no se involucran todos los ángulos como vimos en las fórmulas anteriores. Y vean, lo interesante aquí es que el ángulo que nosotros queremos encontrar va a estar asociado con su lado opuesto. Entonces, de la misma forma, si ahora yo el ángulo que quiero encontrar es B, entonces sería B dividido entre 2, y esto es igual a R dividido sobre S minúscula menos, como el ángulo es B, entonces considero su lado opuesto, B. Y ahora, si yo quiero determinar el ángulo C, sería tangente de C dividido entre 2, esto es igual, es exactamente lo mismo, el radio dividido entre S menos su lado opuesto de este ángulo, C. Entonces vean, las fórmulas son muy parecidas,
Lo único que cambia es que es el ángulo con su respectivo lado opuesto. Por esa razón fue que empecé con este video identificando los lados, los ángulos, vean cuáles son opuestos y así, precisamente porque es la clave para todas las fórmulas que hemos visto. Ahora, ¿por qué voy a enfocarme después en estos ángulos? Perdón, en estas fórmulas, porque con estas sí se pueden hacer unos pocos ejercicios. Por ejemplo, hay cosas que ya habíamos visto que a lo mejor no se acuerdan. El problema de estas fórmulas es que necesitamos interpretar o conocer otros datos. Por ejemplo, ¿cómo conocemos R? ¿Qué es S? Estos datos ya los habíamos visto. S es el semiperímetro y lo podemos determinar con la expresión que hayamos visto en el video anterior. La suma de los tres lados dividido entre 2. Entonces, con esta expresión que ya habíamos visto en el video anterior, podemos determinar esta S. Eso es lo que significa. ¿Cómo lo habíamos bautizado? Como semiperímetro. Semiperímetro. Ahí está. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Es semiperímetro porque es la suma de los tres lados dividido entre 2. Y R, ¿cómo lo determinamos? Porque imagínense, nos ponen un triángulo cualquiera con sus tres lados, no nos van a decir, el radio vale tanto. No, tenemos que calcularlo. ¿Cómo calculamos el valor del radio? Con la siguiente expresión. R es igual a dividido entre S, donde A es el área del triángulo. ¿Y cómo calculamos el área de un triángulo general? Supongamos que no conocemos su altura y todo eso, con las fórmulas de Herón de Alejandría que vimos en el video anterior. Área es igual a raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B por S menos C. Esta fórmula y esta las vimos en el video anterior. Ya ven para qué las vimos. Entonces, ese es el problema de estas fórmulas, que a diferencia de las expresiones anteriores en donde nada más sustituíamos los lados y los ángulos, aquí tenemos que hacer cálculos extra. Tenemos que calcular S, que es el semiperímetro, y tenemos que calcular R, que es el radio de la circunferencia que tenemos adentro. Se calcula con esta expresión. Pero para calcular el radio también necesitamos el área de un triángulo en general, en donde nada más conocemos sus tres lados. Y entonces tenemos que calcular el área con esta expresión. Si se dan cuenta, son tres cálculos. Y dentro del área también incluimos S. Si se dan cuenta, además de estas fórmulas, tenemos que hacer todavía otros cálculos adicionales, que son los de R y los de S minúscula. Nuevamente les comento, en algunos libros está expresado así, con una S mayúscula, que quiere decir superficie. Pero a veces como que confunde un poquito S mayúscula, S minúscula, ¿cuál S es? Entonces por esa razón yo le pongo A de área, para que no haya confusiones. Pero S mayúscula se refiere a superficie, que es un sinónimo de área. S mayúscula en realidad es el área, pero les digo, para no confundirnos lo pongo así. Entonces, vamos a hacer ejercicios nada más de esta en el próximo video. E incluso vamos a ver algunos triángulos que tienen circunferencias tanto inscritas como circunscritas. Ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, estas son todas las fórmulas que existen en los triángulos obtusángulos. De momento, vamos a dejar hasta aquí. Les digo, era más que teoría. Y entonces, si tienen alguna duda, pueden comentarle. Yo con mucho gusto se les aclare. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios. Y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.